computadora. El último encuentro que tenemos sería recuperatorio de la parte de, el eje 2, elementos de contabilidad, ¿sí? Gabriel, ¿querés empezar a hablar vos de algo o querés que te preguntemos nosotros? Si quieres arranco Dale, contando un poco para qué sirve la contabilidad. dale. En este caso la contabilidad es una disciplina técnica, ¿no? O sea, que parte de ciertas premisas para desarrollar y recoger a partir de datos informes que se van a utilizar para la administración y el control de los recursos de una organización, ¿no? Estos datos que se recogen van a ser sobre el patrimonio, es decir, el activo, el pasivo, el patrimonio neto de un ente, y la evolución que tiene ese patrimonio, que en este caso serían los resultados, ¿no? Aparte también va a llevar cuenta de los bienes de... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, se cortó Sí, cachito, pero te perdón. escuchamos, sí. Ahí está. Sí, los bienes de terceros en posesión de la organización. Esto, por ejemplo, es el caso de una concesionaria que tiene un auto que no le pertenece para vender y desarrollar una comisión, o por ejemplo, un centro de reparación de teléfonos que recibe un teléfono para reparar que no les pertenece, pero por ejemplo tiene que dar cuenta y llevar un registro de ese bien que no es propio. Es Y un buen en ejemplo fin, ese. Es un buen ejemplo porque siempre hablamos de bienes que tiene para la venta, siempre la consignación pensamos en bienes para la venta y para las empresas que prestan servicio, que acá en Mar del Plata hay un montón, claro, tienen bienes que son de otros y realmente la prestación del servicio tiene que responder por las contingencias que pueden pasar contra ese bien. Muy bien. gracias. Y en tercera instancia, las posibles mismas contingencias que puedan suceder respecto a esto. Contingencias en el sentido de algo esperable y registrable que la misma contabilidad necesita llevar una cuenta, como por ejemplo la posible resolución de un juicio laboral, un posible despido de un empleado, que es un costo que yo voy a tener y que lo tengo que dejar asentado para poder dar cuenta del estado patrimonial o de los recursos que administra la empresa y así poder llevar adelante la toma de decisiones. Bien. Decíamos que es dentro de estos componentes, que estos datos que toma la contabilidad, es importante caracterizar cuáles son estos dos primeros que decíamos, ¿no? El patrimonio, que está compuesto en principio por un activo, que decíamos que el patrimonio de una empresa es el activo, el pasivo y el patrimonio neto, que en este caso el patrimonio de alguna manera es una foto de lo que sucede en la organización, o sea, es un momento dado, estos bienes que tiene, en el caso del activo, son los bienes en posesión de la empresa o las obligaciones de terceros para con la empresa, es el conjunto de bienes de los cuales yo tengo el control económico, es decir, que yo los manejo y voy a recibir los posibles beneficios o pérdidas que me pueda generar ese bien, y por otra parte que deseo en un futuro generar una ganancia a través de este bien, un bien a través de este recurso, ¿no? Bien, una aclaración ahí con lo que Sí, decías. Está bien lo que decís. Viste que justamente mencionabas dijiste el conjunto de bienes que tiene en la tenencia, mencionaste la palabra tenencia. acá, ¿Sí? sí, La palabrita tenencia, ¿sí? A veces hace que yo pueda tener un bien, como bien dijiste, que no sea mío, que es que de no sea de tercero. la empresa, y no necesariamente la tenencia define la condición de activo, sino que lo que define la condición de activo, como vos bien decías, es que pueda generar un beneficio futuro y que ese beneficio lo pueda controlar este ente, ¿sí? ¿Y te acordás que para tener esa característica de activo había que haber sucedido algo? ¿Te acordás? Que era Claro, y esta tiene que ser característica. producto de, o sea, cuando hablamos del ejercicio contable, estamos hablando de organizaciones o principalmente de lo que serían empresas, que son aquellas que realizan una actividad productiva que se entiende dentro de un ciclo que es propio de la actividad empresarial. En este caso, por ejemplo, una empresa comercial, para tener en cuenta, es la compra, la venta, el pago la compra, la venta, el cobro y el pago. Serían, por ejemplo, el ciclo productivo que tiene esta empresa comercial. El caso de, por ejemplo, una empresa industrial
pues yo a ese ciclo, a esa serie de acciones básicas que conforman la acción de la empresa, le llamaría, por ejemplo, le agregaría producir, ¿no? Entonces, son esa serie de acciones básicas. Esta serie de acciones básicas hacen que esa pintura, esa foto que yo saqué, que sería el patrimonio, sea a cierto momento dado, generado por condiciones previas o hechos del pasado, ¿no? Y después vamos a ver cómo tiene que ver lo del futuro a través de lo que son los resultados, ¿no? O sea, las modificaciones. Y cuando hablaste ahí un poquito de la composición y evolución del patrimonio, que es lo que estabas desarrollando, bien dijiste, la composición del patrimonio es una foto a un determinado momento, ¿sí? De una foto a otra foto, ¿sí? De un periodo a otro periodo, hay una evolución, ¿sí? Esa evolución, vos mencionaste que principalmente está dado por resultados, ¿sí? También hay otro tipo de variaciones patrimoniales que generan cambios en los estados de activos y pasivos. ¿Te acordás cuáles eran? Sí, hay dos tipos de, o sea, se pueden dar dos modificaciones dentro del patrimonio. Las que son internas y propias dentro del activo y el pasivo sin generar un cambio en el patrimonio neto, que son las cualitativas, o sea, que hablan de un cambio en la composición del patrimonio, pero no en la cantidad, y otra que son las modificativas, que hablan acerca de las cantidades que se modificaría el patrimonio sobre cantidades y no ya sobre las cualidades. Hay una modificación en la cantidad de patrimonio neto. Bien. ¿Y te acordás dentro de esas variaciones patrimoniales ya las modificativas, las cuantitativas, que podían tener dos orígenes? ¿Sí? Sí, uno lo mencionaste, que son los resultados, y el otro. El otro son los aportes y retiros, porque el patrimonio neto está conformado por el capital más resultados. Bien. Muy bien, Gabriel. Decime, dentro de los resultados, ¿te acordás cómo se podían clasificar? Sí, los podemos clasificar por lo que son el origen, ¿no? Que dijimos que son positivos, no, los resultados en positivos o negativos los puedo clasificar. Bien. Los positivos van a ser aquellos que son ingresos o ganancias, les voy a llamar. Los ingresos son los que van a tener asociados un gasto. ¿Un gasto? Sí, un gasto, Sí. porque un poco también de lo que se trata la contabilidad es esto, ¿no? De maridar o de hacer una conjunción o de analizar este ciclo productivo entre el ingreso y el gasto, o sea, asociando los costos y bueno, eso. El ingreso que va a tener asociado a un gasto, que el gasto es un resultado negativo, como vamos a ver, y después la ganancia, que no necesariamente va a tener un gasto asociado. Bien. Que no tiene, no necesariamente. Que no tiene, directamente. no tiene. Bien. Sí, una aclaración con el temita de los costos, que creo que también lo mencionamos, no sé si con vos, creo que sí, en la vez pasada. ¿Sí? Acordate que costo no es lo mismo que gasto. ¿Sí? El costo, ¿sí? Es un activo que todavía no se ha consumido, no ha perdido su capacidad de generar beneficios futuros, y un gasto es un activo que ya contribuyó a esos beneficios, ¿sí? Y ya ha perdido su capacidad de poder generar beneficios futuros. ¿Está bien? No hicimos mucha discrepancia en esto durante el cursado, ¿sí? Pero bueno, como lo mencionaste y creo que lo habíamos charlado también en la clase, la oportunidad de examen anterior, lo volvemos a comentar. Obviamente no tiene que ver con el puntaje del examen, es solamente para aclararlo, ¿sí? Gracias. ¿Y después los negativos? ¿Se habrían entonces? Y los negativos son, como decíamos, los gastos, que tienen un ingreso vinculado, y después las pérdidas. Bien. Escúchame, Gabriel, teníamos dos principios, pero un principio que era más importante, que es rector en cuanto a la registración de los resultados y a qué periodo los asigno y demás. ¿Te acordás cómo se llamaba? Sí, hay uno que es el de lo percibido, que es el que usamos normalmente en nuestra economía familiar, que es el de cuando cobro o pago, es dicho normalmente. Bien. Y el otro es el principio de lo devengado, que es el que utiliza la contabilidad. Bien. Que, sí.
¿Te acordás más o menos que decía? Con Sí, tus palabras, ¿eh? este principio habla de que el hecho o sea, no va a considerar el pago o el cobro como el momento en el que sucede el hecho o cuándo se va a registrar el hecho, sino cuando sucede, cuando sucede sustancialmente, que en el caso de una compra y venta, por ejemplo, es en la entrega del artículo o el bien de la transacción. Bien. Ya que me estás mencionando, por ejemplo, la operación de compra-venta, que el resultado estaría así en la venta, ¿no? No en la compra, pero la relación es de compra-venta. Hay uno que compra, uno que vende. O sea, el vendedor es el que va a generar resultados, ya sea positivo o negativo, no importa, ¿sí? La idea siempre es vender por encima del costo, pero a veces no se puede. Entonces, Exactamente. se produce una venta, ¿sí? Esa venta, que es un resultado positivo, por excelencia, tiene asociado, ¿sí?, otro principio, ¿sí?, que me permite identificar también en qué momento en particular tengo que registrarlo, que es válido tanto para la venta, ¿sí?, como para la prestación de servicios. ¿Te acordás cuál era? Sí, el resultado de los positivos transaccionales es que Bien, son para los que resultados positivos transaccionales, que es para la venta, para la prestación de servicio, ujú. ¿sí? Y el principio se llamaba principio Además, de el principio lo... de realización, ¿no? Bien, de realización o de lo Que, realizado. Bien, que es el que dice que el hecho se da cuando se sustancia y que en este caso es según el perfeccionamiento de la ley o perfeccionado por la ley, que en este caso el Código Civil lo que dice es que es cuando se entrega el bien, sopesando los riesgos y posibles pérdidas. bien. Gabriel, si mal no recuerdo, puede ser que recuerde mal, ¿eh? Pero si mal no recuerdo, vos habías puesto como ejemplo la Cruz Roja o algo así, ¿puede ser? Sí, La vez pasada. correcto. ¿Se te ocurre otra organización para poner de ejemplo? Con fin de lucro, sin fin de lucro, la que vos quieras. Sí, podría ser un almacén, una farmacia. Habíamos usado una casa de reparación de teléfonos, por ejemplo, como para La que vos hoy. quieras, elegiste una. Un almacén. Un almacén. Bien. ¿Me das 3 ejemplos de activos del almacén? Las estanterías, la caja registradora y los productos a la venta. Perfecto, y la Los, mercadería para la venta. Perfecto. ¿Dos pasivos que se te ocurran que puedes llegar a tener? los pasivos puede ser ¿Con quién la, podría tener una deuda este almacén? la deuda cuenta corriente por cierto producto, Sí, que le debo plata a un ah, proveedor. sí, Coca-Cola, por eh, ejemplo, Arcor, co- sí. por ejemplo. Y después, por ejemplo, puede ser también la compra de estanterías que hice con tarjeta de crédito, las cuotas restantes que tengo Bien, por las estanterías. bien, muy bien. Y siguiendo con este ejemplo del almacén, ¿sí?, ya que estamos en este en particular, ¿se te ocurren dos ejemplos de gastos que puedan darse? ¿De resultados negativos, gastos? Dos gastos pueden ser, bueno, la compra de la estantería que hicimos, es un gasto. Eso no sería un gasto, Ah, ¿sí? no, Porque me sería, dijiste que no, era un porque no activo. tiene, claro, eh, el gasto. De resultados negativos, ¿no?, que pueda tener este almacén. Sí, sí, la factura, el gasto que pagué por la compra de la mercadería, De ¿no? la Sería un gasto. mercadería. Depende, podría llegar a ser en algún caso. A ver, dijimos que un gasto implicaba, ¿sí?, un resultado negativo. Si yo Ujú. compro mercadería, estoy hablando de un activo, ¿sí? Tengo la mercadería para la venta. ¿Está bien? Es un activo. Sí, En sí, algún pero, momento, ah, esa por mercadería ejemplo, se transforma en un gasto. ¿Cuándo? cuando la vendo a menos del costo, por ejemplo, se me ¿Cuándo la vendo? vencen los yogures y antes de que se me están por vencer, y antes de que se me venzan, los ven para poder obtener algo por eso, los vendo a menos de lo que Cuando los lo, compré. sí,
producto ya de por sí por venderlo al precio que lo vendo, ¿sí? Voy a tener un resultado positivo, que es el importe de la venta, lo que cobré o lo que voy a cobrar, ¿sí? Igual el resultado positivo se da cuando se da la entrega del bien, y el gasto que está relacionado con ese ingreso es esa mercadería que estoy entregando. Ya pierde su condición de activo porque ya la entregué, ya no va a haber más mercaderías que me van a generar beneficios futuros. Me están generando beneficio ahora, fin, ahí quedó, ¿sí? Por eso es que se consume ese activo. En ese caso podría ser un gasto. Y otro que se te ocurre, pensá en el local, en gastos que estén relacionados con eso. Sí, en el alquiler, El por alquiler del ejemplo. mes, ¿sí? El alquiler del mes, podés tener el consumo de energía eléctrica, ¿está bien? Podés tener el consumo de internet y de línea telefónica para tener el postnet habilitado y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Podés tener los sueldos de los empleados, si es que tenés empleados, ¿sí? O no, puede ser si no hay, no hay, ¿sí? Pero bien, tienen que ver con eso. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Mencioname otra organización que vos quieras. O el museo. El museo. Un museo. Bien. Vamos con un activo del museo. Uno. Un activo. Las obras que tiene en posesión Bien. o los derechos de reproducción de la obra. Esas obras que tiene ahí en exposición, ¿sí? Ujú. ¿Tienen valor de cambio o valor de uso? En valor de cambio. Valor de cambio. ¿Las vende esas obras? No, porque los puedo canjear. Ah, no, como. No, la obra como en sí misma tiene valor de cambio, ¿no? Claro. Digamos el cuadro que tiene ahí en exposición, ¿sí? El No, cuadro. a la actividad del museo no tendría valor de uso porque le Valor de uso. permite realizar la exposición. O sea, Bien, correcto. es parte de la actividad productiva del Bien. museo. ¿Se te ocurre un pasivo que pueda tener este museo? Pensá en alguna Eh, deuda que pueda tener este museo. eh, sí, el alquiler o compra de alguna obra que tenga pendiente de pago, algún cheque que genere por gasto con algún proveedor a pagar. Bien, el alquiler, porque el alquiler me lo mencionaste en el almacén como un resultado y No, ahora me lo no, mencionás con un pasivo. tenés razón. Puede ser, pero ¿qué característica tendría que tener este alquiler para que sea un pasivo? Tendría que estar Haber sucedido ya, estar adeudado, digamos. exactamente, tiene que haber No, pasado no el tendría que ser tiempo del mes y en curso. exactamente, y todavía no lo pague. Correcto, bien. ¿Y se te ocurre un resultado positivo? ¿Cuál es el ingreso por excelencia que tiene el museo? Las entradas, por La ejemplo. O sea, entrada, las cobraría entradas. entradas. Si cobra entrada, claramente es la entrada, ¿sí? Y si no, tendrá que tener alguna fuente de financiamiento, Así, sea alguna de financiamiento, subvención. gubernamental o alguna subvención. Correcto. Bien, perfecto. Juan, Bueno, venimos bien. Me sí, muy bien. gustaron tanto los ejemplos del museo como el almacén, y en base a eso se puede trabajar con los usuarios, ¿no? de la contabilidad. No sé si podés decirnos cómo se clasifican generalmente los usuarios y darnos algunos ejemplos en los casos que mencionaste. Sí, en este caso se clasifican de internos o externos, ¿no? Porque, o sea, van a ser internos cuando yo necesito la información para el proceso de toma de decisiones y voy a utilizar ciertos documentos que se utilizan al interior de la organización, y externos para aquellos terceros que puedan estar interesados en la asociación, en hacer alguna transacción con la asociación o ente del cual estoy hablando, y que utilizan otros tipos de datos. En el caso del tipo interno, el usuario interno, por ejemplo, el dueño del almacén es uno de los que necesita esa información y, por ejemplo, es la cantidad de mercadería que estoy comprando, los ingresos por ventas, podría ser algún tipo de información. Y en el caso del museo, por ejemplo,
podría ser un usuario de información, un tercero que tiene en su poder obras de arte y que me las puede, para poder prestármelas o para poder cederme su bien, necesita conocer mi estado patrimonial, si realmente soy quien digo ser, si tengo el respaldo como para recibir y responder por esos bienes que me estaría prestándose. Esos dos casos, me acuerdo. Sí, tal vez no sean el ejemplo más claro, o sea, hay que ver qué tipo de museo es y demás, pero digamos, la clasificación está, capaz que algún ejemplo se puede buscar un ejemplo un poquito más claro, pero... Bueno, en el caso del museo, por ejemplo, si no el Museo Mar podría ser el mismo Estado que pone plata o financia ese museo y que realmente siga o quiera revisar la información, controlar para que realmente se esté desarrollando la actividad propia de la naturaleza del museo, ¿no? Y que no se estén o sea, haciendo malversación de fondos o no se esté no cumpliendo la misión, digamos. Ese podría ser un usuario. Y en el caso de un almacén, habíamos mencionado hoy que le habían dejado un pasivo, un importe en cuenta corriente de un proveedor. En el caso del proveedor, la información respecto a ese almacén para ver si tiene el respaldo para poder venderle en cuenta corriente, por ejemplo, también sería otro uso que se le puede dar de la información de forma externa. Bien, bien. No sé qué te pareció, Juan, y si querés seguir con algún otro tema o profundizar un poquito más. Gabriel, ¿te acordás la diferencia entre formulario y comprobante? Sí, el formulario es una estructura, es un documento que tiene una estructura que compila cierta información estandarizada sobre hechos económicos. Y el comprobante es puede ser ese mismo formulario, es también un formulario, pero sobre un hecho económico en particular con esa misma información estandarizada. A ver, o sea que, porque parecería ser lo mismo, nada más que el formulario, por lo que me dijiste, ¿eh? Por lo No, que el formulario sería para varios hechos económicos y el comprobante para un hecho económico, ¿esa sería la diferencia? no, el formulario es la estructura que yo después, vacía, que yo después voy a Bien, completar y el comprobante es o sea, el que avala o da particularidad sobre un cierto hecho económico puntual. es el que está completo sobre El ese hecho, ¿sí? completo, claro, El es el completo. formulario completo. Bien, bien, perfecto. En este almacén que nos pusiste de ejemplo, ¿te Sí. imaginás algún comprobante que pueda existir? Y por ejemplo, puede ser cuando me descargan mercadería, el remito de entrega de mercadería, Sí, informando las mercaderías que se entregan. sí. Ese ¿Algún podría ser otro? uno. La factura de esa mercadería o la factura que emite, o sea, eso en el caso de terceros que me emiten a mí la factura por la mercadería o la factura que emito yo por la venta de la transacción, también sería otro Bien, documento. bien, Eh, bien. ¿Y Eso en el caso podrían del ser. museo, se te ocurre alguno? ¿Uno por lo menos? Eh, en el caso del museo podría ser el mismo ticket de entrada del museo, podría ser un comprobante, Sí. un libro de visitas podría ser un comprobante, ¿no? No, porque no tiene que ver tanto con un hecho económico. Eh, Podría ser algún Eh, documento tipo interno, ¿sí? Si tuviera que llevar algún control de ese tipo, ¿sí? mm, Pero sí, sí. eh, No todos, a ver, no todos los documentos son para reflejar hechos económicos, ¿sí? En general, típicamente los estandarizados que más conocemos, sí, ¿sí? Pero puede haber internos que sirven para otra cosa, así que está orientado lo que estás diciendo. Muy bien. po- Sí,
No, podría ser, por ejemplo, un contrato que tenga yo por ciertos bienes, porque esto decíamos, bueno, me dejan cuadros, ese contrato podría ser un documento, ¿no? Bien, bien. Comprobante de la transacción, un documento privado entre el museo y un tercero, Bien. como un acuerdo. Se nota mucho, pero mucho, la diferencia, la solidez con la que estás exponiendo hoy con la del otro martes, ¿sí? Se nota mucho. Y me alegra, nos alegra que así sea. Gracias. Gabriel, tu examen está aprobado, ¿sí? Tenés un Gracias. 8. ¿Querés seguir un poco más? ¿Alguna pregunta más puntillosa para ver si seguimos con la nota? ¿Te alcanza con eso? Vos dirás. Yo estoy conforme con eso, así que Bien. agradezco y Bueno. estoy nervioso, así que prefiero. No te hagas problemas. Las preguntas iban a apuntar más que nada a, para que sepas nomás, alguna cuestión de segmentos de la contabilidad, ¿sí? Perdón. Íbamos a apuntar a alguna cuestión de algún ejemplo de variación cualitativa, ¿sí? En los casos que vos mencionaste. Así que con ese panorama te vuelvo a preguntar y ahí, si no, cerramos. ¿Un 8? No, ¿Seguimos? prefiero cerrar. Ya Seguimos. estoy Sigamos ahí. contento con mi 8. Bueno, Gabriel. Los nervios son más que entendibles y sí, uno a veces en estos momentos prefiere cerrar y respirar tranquilo, ¿no? No, más teniendo en cuenta que Se hace entiende. más de 25 minutos que estamos en el examen, por eso tampoco queremos hacerlo muy extenso. La vez anterior por ahí no tuvimos que extender más porque venías medio flojo en cada tema y queríamos remontar y no podíamos. Pero bueno, creo que es suficiente. Te felicito, estuvo muy sólido conceptualmente. Estuvieron muy bien aplicados los ejemplos, ¿sí? O sea que se nota que los temas se han comprendido. Así que enhorabuena, felicitaciones, Gabriel. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Nada, que tengan buenas vacaciones y Dale, nos estamos igualmente. viendo. Nos estamos Hasta luego. Igualmente. Saludos. Hasta Nos luego. vemos. Igualmente. Nos vemos.